Bueno, por cuestiones de tiempo vamos a comenzar con todo el respeto. Buenas noches. En nombre Buenas de noches. Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones, le damos la más cordial bienvenida a la audiencia y por supuesto a nuestro invitado especial, el maestro José Luis Sánchez, al cual luego voy a presentar formalmente como corresponde. Y quería decirles que vamos a estar todos los jueves a las 21 horas en esta misma sintonía con ustedes, con temas interesantes y con invitados muy interesantes, como el caso del día de hoy. Hoy nos toca tratar el tema del papel, del rol, del mindfulness en el tratamiento de las adicciones. Algunas cosas, ¿no? Me gusta decir antes de que el especialista, el experto hable en relación al tema, y quería comentarles a ustedes algunas cosas en relación al mindfulness que me llaman la atención. El mindfulness tuvo un origen religioso, ¿no? Y en los últimos tiempos se integró en la psicología, la medicina y la educación. Y hoy en día se utiliza como una herramienta clínica y de bienestar para manejar la ansiedad y el estrés, tratar la depresión, mejorar la concentración y la productividad, aumentar la autoconciencia y la inteligencia emocional. Es decir, el mindfulness es una práctica, si bien ancestral, con raíces budistas, que fue secularizada y popularizada en Occidente por John Kabat-Zinn, ¿no? Convirtiéndose en una herramienta científica validada para mejorar la salud mental y el bienestar. Yo hago este comentario porque en lo que se refiere a nuestro programa Bienestar, Tratamiento Online de las Adicciones, nosotros manejamos un paradigma bastante flexible. Paradigma no es un paradigma rígido, es un paradigma flexible y más, y eso lo mencionamos siempre, cuando pasamos de la sociedad sólida a la sociedad líquida, y donde lo que se consideraba como verdad y como cierto, inclusive prácticamente como verdad absoluta, era la medicina. Y ha sido muy importante el avance que ha venido teniendo todos los movimientos en materia de salud, cuando se ha desmedicalizado la salud, porque la idea es desmedicalizar la salud. ¿Por qué hablo esto aún cuando yo soy médico? Mi título dice médico cirujano, ¿no? Pero soy psiquiatra, ¿no? Y también soy especialista en adicciones y en otras cosas más que no voy a mencionar porque no vale la pena. Pero sí es bien importante la flexibilización que se ha venido teniendo con respecto a eso. Por ejemplo, todo esto que se utiliza en el tratamiento de las personas, que vienen incluso del transaber. En estos días leí un artículo súper interesante sobre el tratamiento, por ejemplo, de con la manzanilla. Los estudios últimos científicos demuestran el contenido de la manzanilla y que a dosis bien importantes son mejores que las benzodiazepinas, por ejemplo, y que no tienen poder adictivo. Antes era visto como una bebida prácticamente de distracción. Y algunas personas, si bien lo utilizaban para calmante, porque nuestros ancestros la vienen utilizando hace mucho tiempo, ha resultado que no es así. Y así ha pasado con muchas otras herramientas terapéuticas en materia de salud física y de salud mental, y eran consideradas como lo que se llamaba la medicina alternativa, porque, bueno, lamentándolo mucho, la escuela de medicina que predominó fue la escuela de Galenos, no la escuela de Hipócrates, que si bien en Alemania le dan importancia a la escuela de Hipócrates, no así en el mundo entero, y eso devino en que se tomara como verdad solamente lo que decía la escuela de Galeno.
hoy en día nosotros sabemos que hay muchas terapias muy válidas y dentro de esas está efectivamente el mindfulness, e inclusive el yoga, por ejemplo, la meditación, ¿no? Que son verdaderamente importantes en el tratamiento de muchas enfermedades. No sé si es porque yo vengo de pueblo y, y vi muchos tratamientos ancestrales, en mordeduras de serpientes, por ejemplo. Llegué a ver tratamientos por personas ancestrales que tenían tratamientos ancestrales, ¿no? Y que daban resultados, ¿no? Entonces, nosotros desde Bienestar tenemos un programa precisamente amplio, inclusive tenemos arte terapia, bioenergética, dentro de esta mindfulness, obviamente, y muchas terapias que son consideradas alternativas, que para nosotros no son tan alternativas, ¿no? Para nosotros es tan válido el psicólogo, la psicóloga, es tan válido los estudios neurológicos, es tan válido el papel del psiquiatra, es tan válido el papel del trabajador social, como es tan válido, por ejemplo, la meditación, la actividad física, la alimentación. De modo que, para no extenderme mucho y gozar, disfrutar de esta excelente presentación que nos trae el amigo José Luis Sánchez, que tiene un amplio currículum, que no hallo por dónde yo comenzar a leerlo, ¿no? José Luis tiene un doctorado en innovación y administración estratégica de instituciones educativas, ¿no? Yo creo mucho en la educación. Bueno, yo tuve la oportunidad de leer a Paulo Freire, la educación como práctica de la libertad, que por cierto la semana próxima tenemos un tema bien interesante, adicciones y las libertades perdidas. Es maestro en educación con enfoque en la innovación de la práctica docente y filósofo y teólogo, cuya línea de investigación epistemológica es la relación entre el mindfulness y el rendimiento académico. Imagínense esto, ¿cuándo nos íbamos a imaginar nosotros esto, no? Qué lástima que no está vivo Paulo Freire, ¿no? Así como la innovación en modelos de acompañamiento y mentoría académica. Fue director de la Casa del Adolescente de la Fundación Caritas de Puebla de 2010, porque nuestro invitado es mexicano. Por allá por el 2012, donde mejoraron el estilo de vida de los internos a través de procesos formativos que incluían el manejo de mindfulness, y consejero de la red de instituciones a favor de la infancia y la adolescencia del Estado de Puebla por el mismo periodo. Ha sido profesor en el área de pedagogía, ciencias sociales, filosofía y humanidades, en educación media superior y superior en México, y maestro de español en el Northern Academy del Arte de Nueva York. De modo que si sigo leyendo se nos va a ir, José Luis, en tu currículum, tu presentación, y te queremos oír. Así que para eso está Google y está LinkedIn, que ahí pueden buscar a José Luis si quieren saber más de él. Estoy seguro está en las redes, ¿no? Bueno, dejo con ustedes a nuestro apreciado invitado. Bienvenido, José Luis. Gracias, doctor Juvenal. Un saludo y un abrazo a todos donde se encuentren en Argentina y todos los que traemos pues ese hermoso país en el corazón. Yo recuerdo con mucho gusto a grandes amigos
que me enseñaron a entender un poquito más de la cultura, porque de repente lo único que nos llega, así como de México en el narcotráfico, a veces los que estamos fuera de Argentina pensamos que alguna mala fama que llegan a dar los porteños, que no son toda la provincia de Buenos Aires, pues no es así en todas las provincias. Así que ese contexto lo entiendo perfectamente bien y eso es como preámbulo, pues como para romper el hielo de que yo creo que los que estamos aquí reunidos, pues estamos por una misión y por un interés genuino de poder aportar una semillita en el rescate de alguna persona, algún familiar, algún conocido y poderle plantear un nuevo, pues, estilo de vida, ¿no? O sea, cómo poderlos alejar de las adicciones. Y entonces, en mi experiencia profesional y en mi experiencia personal, el haber estado en contacto con jóvenes, así, prácticamente les puedo como resumir el proceso. Al estar, sobre todo con jóvenes, pues nos damos cuenta que hay diferentes estadios de intoxicación o de apego a las adicciones. Y entonces trabajamos pues la parte psicológica, la parte clínica, la parte médica, distintos tipos de elementos para poder no solo diagnosticar, como bien decía el doctor Juvenal al principio, solo a través del método científico cuantitativo, numérico, racionalista del positivismo, sino poder integrar, pues ahora sí que una acción más interdisciplinaria. Y en la mañana yo le comentaba sobre qué lenguaje podríamos ocupar en esta charla, porque si de repente nos ponemos a hablar, pues no sé, de quien esté más imbuido, a lo mejor en tratamientos clínicos o el manejo de ansiolíticos, pues bueno, es una opción. Pero, ¿qué sucede cuando ya no tenemos resultados, por ejemplo, con el diazepam, el Valium y todas estas cosas para trabajar la ansiedad de las personas que quieren dejar las adicciones? Y en las instituciones donde yo he trabajado, tanto haciendo voluntariado, en contacto con chicos de adicciones, en los centros juveniles para dejar la drogadicción, pues sí sirve el que sea una cuestión interdisciplinaria. Hay quien trabaja la parte médica porque creemos que cuando hay un círculo de bienestar o un círculo que pueda sostener el proceso para salir de estas etapas del, pues digamos, de este ambiente de las drogas, pues no solo se trata de esta conciencia o del reconocimiento del problema, como si fueran los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Comedores Compulsivos Anónimos, Adictos al Sexo Anónimos, sino que para cierto tipo de personas eso les puede ayudar. Pero no quieren sentir dolor en el proceso y no quieren sentir la ansiedad, porque pueden tener la decisión o motivación para el cambio, pero sí es necesario tener como un plan de preparación y un plan de acción en estos primeros procesos de abstinencia, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta que el usar este tipo de estrategias no solo inhiben, por ejemplo, a alguien que quiera dejar el alcohol, no se trata de sustituir y ahora fuma, o ahora come muchos dulces, ¿no? O es adicto a la pornografía, o es adicto a otro tipo de cosas, ¿no? O a la violencia, sino que más bien entender la función interdisciplinaria de los agentes de la salud, pero también del círculo de apoyo que tienen los individuos. Porque a veces en la consulta particular, pues el terapeuta va a empezar a formar parte de la familia, pero ¿cómo hacerle para no engancharnos? Para poder dar este tipo de acompañamiento profesional muy humano,
en estas etapas difíciles de la abstinencia para poder pasar a un mantenimiento consolidado, es decir, ya no solo es la motivación de impulsos inicial, sino entender que hay procesos químicos que se van a detonar de otra manera las serotoninas, las endorfinas, y reforzar esta motivación de los beneficios del cambio. Y además, ¿cómo poder hacer para prevenir el que tengamos recaídas? Entonces, a lo largo de la experiencia de estos años en el contacto, sobre todo con los jóvenes, trabajar la parte preventiva, pero también esta parte paliativa o de acompañamiento o de sanación o de salud, y sobre todo después una etapa, digamos, de compromiso, porque sí es importante que la persona que lleva el proceso para reafirmarse invite a otros o apoye a otros. Si no lo hacemos bien, es más fácil que el que está chueco jale al que iba medio derecho. Entonces, esa ha sido como que mi experiencia a grandes rasgos, y ahora quiero pues compartirles de manera específica cuáles son los resultados o cuáles son los beneficios que yo he encontrado. Dentro de todas las prácticas de mindfulness, porque el doctor Juvenal sí nos explicaba al principio, estamos acostumbrados en Occidente a que nos separaron mente sana en cuerpo sano. Y en todas las tradiciones correctas, filosóficas, no solo teológicas, en todas las tradiciones rectas, entienden que hay un elemento corporal o material, un elemento pensante, o sea, la mente que se da cuenta, la conciencia, o como le llamen, y esas dos se integran como en un soplo divino, en un algo. Y entonces el problema del lenguaje que tenemos es que partimos de diferentes conceptos para las mismas palabras. Por ejemplo, si aquí hay gente de Ecuador, no se vayan a ofender. Voy a poner un ejemplo de una palabra. Yo no puedo usar solo la palabra ruca, porque a lo mejor ruca para alguien lo relaciona con una rueca, con una rueda para hilar la lana. Y yo no puedo decir me eché una ruca cuando se refiere a que me tropecé y rompí esa rueda para hilar. Si yo digo me eché una ruca, donde la palabra ruca significa hacer la siesta, pues es alguien que está durmiendo por la tarde. Pero, por ejemplo, México es una palabra pues un poco despectiva para hablar de una mujer anciana, y si yo digo me eché una ruca, pues a lo mejor significa pues que la maté o que tuve intimidad con esa persona. Y entonces nos pasa un poco así con estas cuestiones que nos llegan ahora de Oriente, pero en todas las tradiciones eran prácticas en las que unían mente, cuerpo y espíritu para hablarlo dentro de la tradición judeocristiana. Y si aquí tenemos algunos compañeros que sean ateos, bueno, pues está la parte material y la parte inmaterial, la parte del pensamiento, los sentimientos y las sensaciones. Entonces, no importa desde qué perspectiva o desde qué filosofía tratemos de abordar el problema de las adicciones, tenemos que ir a las causas y no solo quedarnos con los efectos. Y entonces aquí libramos el primer piso de no enfrascarnos en un problema del relativismo, de decir, esa es tu verdad. No, podemos tener un proceso de experimentación, de comprobación, para llegar a situaciones que se puedan resolver. Es decir, esta nueva moda, esta nueva ciencia, no es una moda, sino es regresar al origen. Nos han vendido que esto del mindfulness, el New Age, este tipo de prácticas, sí puede haber cierto tipo de charlatanería, pero pues también en los países donde alguien puede comprar un título de un médico sin tener la formación médica,
Aquí también puede haber cursos de 1, 2 o 3 días donde paga uno una suma de dinero y pues cree uno que nada más con imponer las manos, pues yo ya puedo ser experto en Reiki, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene que haber cierto estudio y cierta fundamentación de por medio. Entonces, a lo largo de por lo menos 15 años, yo me he dado a la tarea de ir investigando más acerca de esta relación. Esa es una de mis líneas de investigación en la universidad en la que estoy, porque me dedico al acompañamiento de los chicos. Y entonces, por ejemplo, hay estudios muy interesantes. Ustedes se pueden meter al Google académico y, por ejemplo, en la revista ecuatoriana de psicología del 2021, los doctores Flores y Ortiz refieren una intervención basada en mindfulness en el tratamiento de adicciones a sustancias psicotrópicas. Es decir, no solo las grandes universidades de Stanford y Europa tienen este problema de que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros amigos o nosotros mismos podemos estar metidos en estos problemas de la adicción. Y entonces, no solo se refiere a buscar yo como director de un internado cómo apalear y tener a los chicos tranquilos. Porque si yo quisiera únicamente, por ejemplo, generar un estado de tranquilidad con ondas cerebrales alfas de 8 a 12 Hz o betas, pues los puedo poner a rezar el rosario o a cantar o actividades recreativas que les ayude a generar vínculos de convivencia sana y pacífica, y además esos cantos rítmicos, aunque sea Maluma, va a hacer que se integren y que modifiquen su cerebro. Y entonces puede ser un canto religioso, puede ser un mantra, puede ser el rosario, pero al final está la evidencia científica que ese tipo de prácticas, si yo hago un electroencefalograma, voy a tener la evidencia física de que esas técnicas de meditación o de relajación sí están haciendo una transformación física de las personas. Y entonces ya no es una novedad, sino que más bien tenemos que ver cuál es la postura de ese médico, si es un... grandes pensadores como Einstein o Newton decían que en las primeras etapas todos los científicos eran ateos, porque estaban en el descubrimiento del mundo. Pero al encontrar la perfección de la verdad, más allá del relativismo de la percepción personal, encontraban que había un gran arquitecto, un gran pensador, el uno, un poder superior. Y entonces todas estas técnicas de mindfulness, de meditación, de yoga, aunque puede haber charlatanería, pero nuestra responsabilidad como profesionales de la salud o del acompañamiento, pues es hacer esta investigación. ¿Y qué creen? Pues a mí me tocó hacerlo ya con el tiempo y les facilitaré la información. Y entonces descubrí que hay técnicas que trabajan este proceso de la energía que está en el cuerpo, que en Oriente se llama chi. Y por ejemplo, en la filosofía náhuatl, eso era el ometeotl, el bien y el mal, el yin y el yang. No solo era la cuestión gnóstica de que hay hombres buenos y malos, el diablo y Dios, como un equilibrio, como si estuvieran a la par. Todas estas cosas del yin y el yang, la energía masculina, femenina, estaban descubiertas en todas las culturas, pero es como la energía vital. Y entonces cuando yo descubrí una práctica que se llama Falun Dafa o Falun Gong, se llama Gong porque maneja una energía más sutil del universo, que se llama Gong, que ayuda a la purificación del cuerpo. A diferencia de otras técnicas que buscan sanar, lo que hace esta práctica de Falun Dafa es modificar el comportamiento de las personas porque eleva su estándar ético por los principios filosóficos que maneja, es decir, trabaja la parte psiquiátrica, mental,
de valores, ¿no? Del enfoque en la motivación, y no solo, ¿cómo le llaman a esto? Pues solo a través de la imaginación, ¿no? O nervios espejo, sino que todos los principios filosóficos, inclusive el fundador de esta disciplina, ya fue nominado 5 veces Premio Nobel de la Paz por la contribución científica que hace a la salud, porque esta es una práctica libre, voluntaria y gratuita. Y cuando se dio a conocer, por allá de los años 90 del siglo pasado, inclusive el régimen totalitario chino lo promovía, y al fundador lo invitaron a las embajadas de China en otros países para dar a conocer este aporte que vincula la sabiduría antigua de más de 5,000 años de China con el saber científico actual, con técnicas muy sencillas que se pueden hacer por cualquier tipo de personas. Y entonces, aunque la finalidad no es alejar a las personas de las drogas o superar los procesos de adicción, el ejercicio físico, los movimientos que se hacen del manejo de la energía, como paliativo, como sugestión o como evidencia científica, cada uno de ustedes tome la decisión, yo solo les paso la información. Le sirvió a las personas. Y para 1994, cerca de 100 millones, por una estadística propia del Ministerio de la Salud y de Deporte de China, practicaban Falun Dafa, y esto ahorró millones de yuanes en el sistema de salud público. Y ustedes van a decir, bueno, ¿y entonces por qué esta maravilla no nos la dan a conocer? Precisamente por eso. Porque es gratuita, porque está libre en el internet, toda la información, ustedes la podrían aplicar, y el gobierno les decía al fundador y a los organizadores, pues que pagaran un impuesto y que cobraran la información, y este señor le dijo, yo no puedo cobrar porque la gente vaya a correr, no se cobra por ir a correr, no se cobra por andar en bicicleta, no se cobra por respirar, esta información es libre. Y entonces lo empezaron a perseguir. Esta es una de las causas, pues por la que no nos lo dan a conocer, porque hay intereses clínicos, médicos, farmacéuticos de por medio que romperían el status quo de la obtención de recursos, enfermando a la población. Y esta práctica lo que hace es equilibrar no solo la energía vital del cuerpo, sino que además recoge una energía muy poderosa que ayuda a restablecer los estados anormales del cuerpo. Y entonces, por ejemplo, el doctor Bueno, en Cuadernos de Medicina del 2016, les digo, esta información la pueden buscar, él habla acerca de 8 pasos para poderse recuperar. Pero casi siempre todos se quedan o en la parte psicológica, o en la parte psiquiátrica, o en la parte médica. Y entonces, cuando hemos aplicado estos procesos de Falun Dafa, inclusive personas que no creen en este tipo de prácticas han hecho investigación, y pues hay gente del yoga que no se presta para hacerlo. Pero la gente que ha practicado en todo el mundo Falun Dafa, sí han permitido, no sé si les puedo compartir, creo que sí, aquí mi pantalla, para que vean un reporte de una estadística. Ventana, acá sí, aquí la tengo, ya, en un PowerPoint. Ya. Me dicen si se ve. Ya, ok. Bueno, sí, aquí sí voy a ver. Ya, para no moverle mucho, hago esto pequeño y que quede un poco más grande. Este es un libro que se llama Life and Hope Renewed, una vida y esperanzas renovadas, que utiliza una técnica cuantitativa y cualitativa de descripción de 12,700 casos. ¿Se imaginan lo que son 12,000 casos médicos de estudio? Bueno, este libro así lo tiene.
Y las personas que empezaron a practicar Falun Dafa, el 99.1% refiere un mejoramiento de su salud entre parcial y completo. Y el 0,9, ni siquiera llega al 1% de las personas, no refieren si pues, se enfermaron o no se enfermaron, pero estamos hablando de casos clínicos. Gente que pasa de niveles de angustias, de burnout, de este cansancio por la vida sedentaria de las grandes ciudades, el manejo del estrés, por ejemplo, se vio reducido en el 96,4% de las personas encuestadas. Entonces, para mí fue muy fuerte descubrir que sí hay prácticas tan importantes como esta de Falun Dafa, porque hay una base científica que a nuestros pacientes, a las personas que acompañamos, pues no se lo decimos. Por ejemplo, yo con los universitarios, pues nomás vamos, hacemos juegos, dinámicas y les enseñamos los ejercicios y nos podemos a leer los principios de Falun Dafa, los empiezan a aplicar y empezamos a ver mejorías inmediatas. Por ejemplo, mi mamá era directora de un jardín de niños, de kindergarten, parvulitos, no sé cómo le digan por allá, donde había niños desde lo que es nursery, guardería, preescolar, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, y el cambio en el comportamiento, dejan de hacer berrinche, están más concentrados a la hora de estudiar, más inquietos a la hora de participar en las actividades deportivas, es decir, la energía más enfocada. Y en mi caso que trabajo con universitarios, hay personas que simplemente haciendo el primer ejercicio, que es como una especie como de relajación, estiras los músculos, los tendones y aflojas, y este movimiento de apretar y aflojar va abriendo los canales de energía. Hay gente que solo con esto, de repente ya siente distinto el sabor del cigarro. O ya no necesita sustancias psicotrópicas. Yo lo he podido palpar. Me falta escribirlo, ¿verdad? Pero está este libro que les acabo de compartir, lo pueden googlear, lo pueden descargar, lo pueden leer, y ahí está la evidencia científica. Nada más que también van a encontrar literatura del Partido Comunista diciendo que esto del Falun Gong o Falun Dafa, pues es un movimiento político, pues porque no le quisieron dar lana al gobierno. O es una secta, pues porque habla de estas cosas del espíritu, de lo que no se ve. Y yo a mis estudiantes les pongo un ejemplo. Nadie en su sano juicio que diga que no cree en estas cosas va a conectar a la corriente eléctrica un cable y se va a poner la lengua en la otra punta. Todos sabemos qué va a pasar. Aunque yo diga yo no creo en la electricidad, pues dicen que no hay ningún loco que coma fuego o ningún borracho que coma fuego. ¿Por qué? Pues porque hay cosas que no vemos, que no podemos medir y pesar con el método científico de René Descartes, pero hay otros métodos científicos que apuntan para conocer al universo, al corazón humano. Y entonces, como es afuera, es adentro. Y ese tipo de principios están escritos en libros como el Kybalión, donde nos dicen que si uno revisa el interior del ser humano, el ser humano es como un universo y vas a poder conocer lo que está fuera del ser humano en el universo. Por eso al principio el doctor Juvenal nos decía que todas estas técnicas de calmar la mente y el corazón iban a la raíz del problema. Y entonces alguien que tenga cáncer, alguien que tenga adicciones, pues a lo mejor atrás hay alguna agresión física, algún resentimiento, algún miedo, están a la base, que hay que desconectar, que son materia porque están en otra dimensión,
Y cuando quitas esos elementos, dice el maestro Lee Hong-Chi, que es el fundador de esta práctica de mindfulness que se llama Falun Dafa, el efecto desaparece, porque vas a la causa. Y entonces Falun Dafa tiene los ejercicios físicos que te van a ayudar a rectificar tu cuerpo, a bajar el nivel de ansiedad, para trabajar esta etapa de la abstinencia, pero también te va a dar los elementos intelectuales para que puedas desarrollar y entender la vida diferente y aceptar los procesos de cambio que necesitas hacer en tus hábitos para fortalecer un estado de sobriedad. Y entonces, en lugar de comportarte como víctima, con todo esto que hay técnicas, programación neurolingüística, gestal, muchas técnicas para ayudar a la gente a contactar sus emociones, sus sensaciones, sus pensamientos, calmar a la loca de la cabeza, y no solamente comportarte entre el deber ser y el nada de esas cosas, sino que muy simple, el señor Lee Hong-Chi dice, mira hacia adentro, ten pensamientos y acciones rectas, positivas. Y entonces dejo de ser la víctima de las circunstancias y asumo que tengo un proceso de transformación. Y entonces hay cosas que traigo como atavismos, como, ¿cómo se llama? Información ADN o karma que tengo que modificar para que eso no me afecte. Porque mi ADN no me va a determinar, pero sí influye si lo desconozco. Y hay ADN psicológico con los patrones de comportamiento de mi familia que puedo yo estar replicando, o ADN físico que me hace más susceptible a la adicción a sustancias, a la adicción a relaciones masoquistas o sádicas, a la adicción a buscar conflictos, no sé, o sea, no solamente a la marihuana, al fentanilo, ¿no? Sino entender este proceso. Esto fue lo que yo encontré a través de aplicar la técnica de Falun Dafa en la universidad con mis estudiantes. No intervenimos en la vida privada de ellos, pero inmediatamente nos damos cuenta quienes están como relajados por la marihuana y quienes están todos ansiosos porque combinaron una aspirina con una Coca-Cola para poder pasar un examen. Y cuando nosotros aplicamos este tipo de técnicas, no importa si están deprimidos por no dormir o por no comer o problemas emocionales o a punto del suicidio o consumiendo sustancias, dentro del acompañamiento les ofrecemos estas técnicas, hay actividades deportivas, es decir, tratamos de ordenarles actividades de acompañamiento para que el foco ya no sea dejar de tomar, dejar el cigarro, sino qué sí puedes hacer y desarrollar y potenciar todo su ser. Entonces, les voy a compartir un video muy cortito que habla precisamente de esta parte científica de todo lo que ayuda, un ejemplo, Falun Dafa, a cambiar la mente, pero también como el desarrollo de los glóbulos blancos les permite a estas personas no solamente tener un sistema inmune más fuerte, sino que también los hace inmune pues a no querer ya estar como consumiendo o estar en estos procesos, ¿no? Sí. José Luis, sí. El tiempo ya nos está complicando. Ya comiendo es lo que estoy viendo. Sí. Bueno, ya, tú dime. Sí. Bueno, mira, fíjate, no sé si querías presentar esto, No, ya dime si, y qué tal que nos quedamos así con la emoción para una siguiente. Puede ser. Fíjate, hay algunas preguntas, sin embargo, a mí me llama la atención bastante, ¿no? Lo que tú hablas en relación al tema de los científicos, ¿no? De lo que es científico, ¿no? En términos cuantitativos, ¿no? No solamente digamos, las drogas, ¿no? Las adicciones generan
problemas en lo que se llama el sistema de recompensa de los neurotransmisores a nivel cerebral. Pero como el punto que nos ocupa, que son las adicciones, son las drogas específicamente. Ojo, y cuando hablo de las drogas no me refiero a la sustancia. Y cuando hablo de adicciones, hablo también de la adicción al sexo, la adicción al trabajo, la adicción a los videojuegos, a la pornografía, en lo que son las adicciones comportamentales. Todo esto son adicciones. Las personas que acuden al consumo de sustancias artificialmente aumentan lo que se llama la dopamina a nivel cerebral. Son aumentos artificiales de la dopamina, que es lo que se conoce como el sistema de recompensa, ¿no? Y se describe que para normalizar el sistema de recompensa para restaurar el circuito de recompensa del cerebro, ¿no? Tú decías muy bien, hay que ir a las raíces. Y cuando hablan de las raíces, hablan que el primer paso es ese, ¿no? Identificar como tus heridas emocionales, ¿no? Que te conllevan, por ejemplo, al consumo, ¿no? Sin embargo, se hablan de consejos o de acciones para recuperar este circuito de recompensa, ¿no? Y dentro de lo que describen, está, por ejemplo, el sexo de calidad, la moderación y la resiliencia, y muy particularmente hablan de la meditación y el mindfulness como una de las mejores terapias. A veces las recompensas no son inmediatas, pero aprender a disfrutar del proceso en lugar de solo enfocarse en el resultado final ayuda a evitar la frustración. Eso te lo comento para que lo reflexiones un poco, pero al mismo tiempo aprovecho para preguntarte de parte de aquí está, ya te digo, quién lo pregunta, ¿no? Aquí preguntan que si el mindfulness es una técnica, ya te digo, el mindfulness es una técnica, ¿es necesario practicar en grupo o algo individual? Lo dice Aide Wigwe, por ejemplo, ¿no? Sí, aquí la ventaja con Falun Dafa que puede ser individual, puede ser grupal. Precisamente por eso toda la información está libre y gratuita, y aquí les voy a compartir también el link de la página oficial para que se pueda hacer de manera individual y se pueda hacer de manera colectiva. Igual se les puede dar asesoría en sus propios países donde estén, pueden invitar, allá inclusive están los datos de contacto, y pueden invitar a las personas de las asociaciones civiles, porque es una organización sin fines de lucro, para que vayan a sus instituciones, a sus colegios, albergues, en donde estén trabajando, o pueden organizar una sesión virtual. Por ejemplo, ahora que estuvimos en la pandemia, de repente me tocaba asesorar grupos de otros países o de otras ciudades en línea con los estudiantes, y hacíamos los ejercicios conectados, ¿no? Entonces, igual también puede ser por ahí. Bien, con respecto a lo que yo te decía del sistema de recompensa de la dopamina y las endorfinas, que es lo que buscamos nosotros en las adicciones, que es que el paciente sustituya o la persona sustituya la marihuana, la cocaína, la adicción al trabajo, la adicción al sexo, la adicción para que de forma artificial aumenta este sistema de recompensa. El mindfulness, ¿cómo actúa para normalizar esto alterado por la sustancia o por cualquier tipo de adicción? En el caso específico de Falun Dafa, a esto le llamamos Shu Lian. Y en chino las dos palabras significan cultivar y refinar. Y entonces, cuando cultivas una actitud distinta, es decir, hay una nueva jerarquía de valores, precisamente para poder, digamos,
reforzar con el apoyo psicológico, con el apoyo clínico, todos estos reforzadores motivacionales para evitar la recaída, pero implica principalmente el autocontrol y el manejo emocional de las personas, porque aprenden a hacerse responsables de sí mismas, y a esto le llamamos mirar hacia adentro, es decir, la persona tiene que estar monitoreando sus pensamientos y sus reacciones antes de caer en la angustia o en el estrés, y lo que se hace es reforzar los pensamientos y los comportamientos positivos, precisamente para generar un nuevo esquema de endorfinas, de serotonina, con el grupo de apoyo que es pues a través del deporte, de su grupo familiar, de amigos y familiares que practiquen esto, es decir, se va reforzando esa parte. Y en la parte médica, para trabajar la ansiedad física, está el refinamiento de los ejercicios, porque el primero lo que hace es abrir los canales de energía, el segundo les da más energía, el tercero corrige los estados anormales del cuerpo, porque saca la energía que está mal del cuerpo y mete energía limpia del universo. El cuarto ejercicio hace circular la energía del cuerpo, y el ejercicio 5 les ayuda a través de la meditación sentados, como un proceso de paz o de quietud, a cambiar el estado electromagnético del cerebro y a reforzar los comportamientos positivos. Bueno, yo particularmente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro invitado José Luis Sánchez, porque la verdad que se trata de buscar actividades, que es lo que propone nuestro programa de atención en adicciones, que son tratamientos diferentes, porque ya están agotados los tratamientos de la sociedad sólida en medio de la sociedad líquida que nosotros estamos viviendo, ¿no? Entonces, se trata de buscar nuevos tratamientos para estos chicos que lo reclaman y lo piden, porque los tratamientos no están adaptados a la realidad actual. Estamos en una realidad totalmente diferente y donde es completamente válido, digamos, este tipo de terapias. Está demostrado, y está demostrado que eso efectivamente restaura el sistema de recompensación. Es científico esto de recompensación dopaminérgica y de las endorfinas y de los neurotransmisores, como muy bien. Claro, no solo es conductismo, porque no es conductismo. Ojalá pudiéramos nosotros utilizar mejor, por ejemplo, la pantalla, y cuando digo la pantalla me refiero a todas las pantallas que tanto daño nos hacen a nosotros, de lo que en inglés se llama quackery, la basura que tenemos en internet, y cambiarla por océanos limpios, por ejemplo, y cambiarlo por actividades realmente de valores humanos que realmente fortalezcan la mente, el corazón, el alma y la conciencia. De eso se trata, y de eso se trata el nuevo tratamiento de las adicciones en Bienestar, tratamiento online de las adicciones. Bueno, por cuestiones de tiempo, de verdad que gustosísimo, José Luis, por estar con nosotros. Sí, por supuesto queda abierta la posibilidad de que no digo 2 veces, sino 3 veces con nosotros, porque así como se le da publicidad y publicidad a los psicofármacos y a los psicofármacos, tenemos que utilizar la publicidad para promover el mindfulness y promover el mindfulness y promover el mindfulness, porque es la cultura de la vida versus la cultura de la muerte. Y el mindfulness se inscribe dentro de la cultura de la vida. Y lo que se inscriba dentro de la cultura de la vida tenemos que promoverlos, porque así tiene que ser, tenemos que promoverlo. Así como se promueve la cultura, la comida de la comida que es chatarra, y promueven la comida chatarra, nosotros tenemos que promover la comida sana. Nosotros, así como se promueve el sedentarismo con las pantallas, tenemos que promover la actividad física, que también es un elemento importantísimo en
la restauración del daño que producen las adicciones en el sistema de recompensa dopaminérgico a nivel de las adicciones en general. De modo que de verdad que esto es científico y bueno, los esperamos el próximo jueves a las 21 horas con el doctor Juan Alberto Yarías, argentino, quien va a estar con nosotros tratando sobre adicciones y las libertades perdidas. Es psicólogo, es una persona de muchísima experiencia en el área, muy reconocido acá en la Argentina también, como lo es José Luis allá en México y en el mundo entero. Y bueno, de verdad que estamos muy complacidos con tu presentación, José Luis. Si quieres una palabrita final, tienes un minuto. Muchas gracias y sobre todo recuerden que atrás de la camarita hay otro ser humano que está en las mismas batallas. No te sientas sola, no estás solo, podemos ser un puño fuerte y el bien tiene que prevalecer. Ten esa confianza. Así es. Bueno, hay una pregunta por ahí sobre las ludopatías. Las ludopatías entran dentro de las adicciones. El mindfulness igual da respuesta a esto. Damos saludos a la gente de Cuba que está presente, la gente de Venezuela, la gente de Argentina, la gente de Perú, la gente de Ecuador que está presente y por su participación. Algunas preguntas no fueron leídas porque en las adicciones en general, nosotros no hablamos de adicciones a sustancias, sino a todo lo que es adicción como tal, comportamental o no comportamental. De modo que el mindfulness da respuesta a a todo tipo de problemática de adicción. Muchísimas gracias por su asistencia. Dafa la pueden encontrar, esta técnica de Falun Dafa la pueden encontrar en sus países y es gratuita. Perfecto. Buenas noches, que descansen y un abrazo grande desde acá, desde Buenos Aires. Hasta luego. Gracias por todo. Excelente. Muy a la orden. Ahora sí que hasta que nos saque la plataforma.